¿Qué les parece si oramos por el estudio, familia? Y que Dios sea con nosotros. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este día, esta noche que nos regalas, Señor, estar aquí reunidos. Gracias por este tiempo de quietud aquí en tu presencia, Señor, porque tú estás en todos lados, Señor. Tú eres omnipresente, literalmente. Tú estás aquí, entre nosotros, con nosotros, Jesús. Te rogamos que seas tú hablándonos, que seas tú instruyendo nuestra alma, mostrándonos lo que quieres que aprendamos juntos el día de hoy. Te ruego que tu palabra traiga fruto a nuestro corazón, y que nuestras vidas puedan darte gloria con cada área, con cada decisión, con cada relación, Señor, que tenemos. Gracias de verdad por este tiempo que nos regalas. Te ruego me des las palabras, me des, Señor, las ideas para poder explicar este texto, que es importantísimo como todos en tu palabra. Te damos gracias, ponemos este estudio en tus manos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde estamos, familia? ¿En Apocalipsis? No. Isaías, capítulo ¿qué? 65. Vamos esta vez, ¿verdad? A Isaías, capítulo 65. Si recuerdas, porque es que ya estamos cada vez más cerca del final, ya estamos a punto de terminar nuestra serie de Isaías. Titulamos este estudio, ¿recuerdas? El Evangelio según Isaías. ¿Por qué? Porque tiene un contenido mesiánico impresionante en este libro. Contiene muchísimas profecías relacionadas con Jesús. De hecho, de los profetas es el que más referencias hace a Jesús, por eso lo titulamos de esta manera, y es un buen momento, ya que estamos a punto de terminarlo, ¿verdad? Estamos como, yo creo que un par de enseñanzas más y terminamos Isaías. Está impresionante, ¿no? El contenido mesiánico, te digo. Y estamos, si recuerdas, que ya en la última como sección, estamos como en la recta final del estudio de Isaías. Se llama esta última sección que va del 58 al 66, ¿recuerdas cómo se llama? El esplendor de Israel. ¿Te acuerdas? Así se llama, el esplendor de Israel, que tiene todo que ver con lo que es la restauración ya final de Israel, lo cual implica la nuestra y todo eso. Y un poco para retomar la idea de la semana pasada, vimos, si recuerdas, este clamor del pueblo de Dios, que de hecho es un clamor que viene desde la mitad del capítulo 63, ¿recuerdas? La segunda mitad del capítulo 63, todo el 64 es este como gran clamor del pueblo de Dios. Isaías hablando como en el nombre del pueblo de Dios, ¿recuerdas? Clamando a Dios, Señor, mira cómo estamos, necesitamos ayuda y todo eso. Y vimos cómo ellos en este clamor recuerdan las maneras en las que Dios se había manifestado a ellos de manera inesperada, ¿recuerdas? En el pasado lejano, ¿verdad? En tiempos como de la esclavitud de Egipto y todo eso, en el pasado no tan lejano, también del Éxodo, y eso de las maneras inesperadas en las que Dios se manifiesta también aplicaba a la cruz, ¿recuerdas? Como Pablo cita Isaías 64, si recuerdas, y vimos la semana pasada cómo Él también se va a manifestar de maneras inesperadas a nuestro favor, ¿recuerdas? En el futuro, y vimos la cuestión esta de la dimensión de la resurrección y todo eso. Espero recuerdes, la semana pasada fue un buen estudio sobre este tema. En fin, vamos ahí, entonces, versículo 1 de capítulo 65, vamos a tomarlo desde la idea última, versículo 12, donde están el pueblo de Dios así clamando a Él en este Señor, mira cómo estamos, ¿no? ¿Te estarás quieto acaso de vernos cómo estamos así en nuestro pecado? Porque recuerdas que confiesan también su maldad, su estado como caído y todo eso. Eso está también en la segunda mitad del capítulo 64, si recuerdas, ¿no? Todos nosotros somos como suciedad, nuestras maldades nos llevaron como la hoja, ¿recuerdas? Están clamando a Dios, ¿no? En este así reconocimiento de su condición caída y todo eso. Entonces, como que le preguntan, o sea, ¿no vas a hacer nada al respecto, Señor? ¿Tú estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Como diciendo, ¿no vas a hacer acaso nada? No le están reclamando, obviamente, simplemente es un clamor, un me pesa, me duele mi pecado, Señor, haz algo, por favor, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿te acuerdas que nos quedamos en que Dios les va a contestar a este clamor? Después de un capítulo y medio de clamor, viene la respuesta de Dios. Ahora sí, ahí vamos, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Puedes ver, la idea es, se está refiriendo a los gentiles, ¿no? O sea, me manifesté a aquellos que pues no son judíos, aquellos que realmente no me estaban buscando. ¿Por qué? Porque los judíos pues habían rechazado a Dios, y como tú y yo sabemos, el rechazo de los judíos a Dios dio lugar a la inserción de los gentiles al plan de Dios. ¿Por qué estamos seguros de que está hablando de esto? O sea, de los gentiles tal cual que eran los que no preguntaban por Él. Porque Pablo, en Romanos 10:20, como puedes ver, él cita específicamente esto, diciendo eso. O sea, fui hallado por los que no me buscaban, básicamente. Y de hecho, todo lo que es Romanos 9 al 11 explica esta idea de cómo el rechazo de los judíos a Dios dio lugar a que tú y yo, como no judíos, podamos también ser parte del plan de Dios. Entonces está hablando un poco de esto, y como te digo, ellos pues no pelaron a Dios, fueron rebeldes, y los va como a confrontar sobre este tema. Dice el versículo 2, extendí mis manos todo el día
a pueblo rebelde, hablando de los judíos, repito, el cual anda por camino no bueno, camino no bueno, dice, en pos de sus pensamientos. No dice el que anda por camino malo, ¿verdad? Interesante esto, porque el pecado no nada más se trata de lo malo que sí hacemos, sino de lo bueno que no hacemos. ¿Recuerdas lo que dice Santiago 4:17? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Exactamente, ¿no? Entonces dice, el que anda por camino no bueno, ya es malo eso, por decirlo, porque es pecado. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso, ¿no? Está fuerte esta idea, es lo que conocemos como, no se menciona como religioso el término, pero es lo que conocemos como el pecado de omisión. No nada más hacer lo malo, sino no hacer lo bueno, ya es malo en sí, porque a menudo lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿me explico? El no hacer lo bueno, no sé, me pegó esa idea. Entonces les vine hablando de eso, les vine confrontando por eso, el cual no anda por camino bueno o camino no bueno, o eso, en pos de sus pensamientos, o sea, en vez de ir en pos de Dios, ¿verdad? Iban en pos de sus pensamientos, nos está confrontando por esto. Versículo 3, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Fíjate, lo provocaba, que dice, en su rostro, o sea, la idea es como, o sea, estos vatos están pecando descaradamente, pecan en mi cara y les vale gorro. Esa es realmente la idea, Dios está diciendo, ¿verdad? De continuo a ira, dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, ¿verdad? Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿De qué está hablando? De costumbres idólatras, costumbres, eso, que no agradaban a Dios. Y por si te preocupaste, porque dice, comen carne de cerdo, y dices, pero es que a mí me gustan los tacos al pastor, y en sus ollas hay caldos, hay la birria, no me la puedo comer, ¿o qué? No te preocupes, por eso obviamente tenemos libertad. El nuevo pacto habla de esto, ¿no te acuerdas cuando Pablo, o cuando Dios le dice a Pedro, mate y come, no importa si es birria, no importa si es jamón, o sea, carne de cerdo, puedes comerla y todo eso, y gloria a Dios por el mate y come, ¿verdad? O sea, tenemos libertad ya en el nuevo pacto de comer lo que sea. Obviamente tenemos que no nada más usar este sentido de libertad, sino un también sentido común, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que comemos a veces hacen daño, hay que tener sentido común en eso, pero nada más que veas eso, digo, por si te pasó por la cabeza, ¿verdad? Pero entonces esto estaba relacionado con una inmundicia, porque tú sabes, en el Antiguo Testamento el cerdo era considerado como inmundo, ¿no? Entonces cuando Dios le dice a Pedro, mate y come, se refiere a, o sea, ¿cómo te diré? Apunta a algo como espiritual, porque le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado, ¿te acuerdas? O sea, porque los judíos consideraban inmundos a los no judíos. Entonces la idea es esa, o sea, yo purifiqué lo que tú llamas inmundo, o sea, claro, hablando del alimento, pero que apunta a otra cosa, porque ya como vimos ahorita, Dios ya insertó a los gentiles, Él los purificó para que sean parte del pueblo de Dios y todo. Entonces tiene que ver con eso, con estas ideas, ¿no? Entonces dice, ellos, eso, me pecan en mi cara, que les vale gorro, ¿verdad? Y lo peor de todo es que el pueblo de Dios en su rebeldía vivían así, todo en idolatría y en costumbres paganas y todo eso, y aparte se sentían como orgullosos de eso, se creían como muy espirituales según ellos por vivir así, y es lo que les dice el versículo 5. Fíjate, ellos dicen lo siguiente, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Soy más santo que tú. ¿Qué clase de ideología es eso? Suena muy como farisaico o fariseico, como se diga, ¿no? O sea, eso, creo que soy más santo que tú porque como X cosa o porque no como X cosa, nos está como reprendiendo por esto. De hecho Jesús, híjole, pone como chancla a los fariseos por este sentir de soy más santo que tú. Eso es lo que podríamos definir como la inmundicia de espíritu. Segunda de Corintios 7:1, Pablo nos habla un poco de esto. Dice, oigan, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice así, ¿no? La contaminación de carne tiene que ver con, no sé, esos pecados que se cometen en la carne, que es como muy obvio que a Dios no le agrada, no sé, fornicación y decir mentiras y cosas que eso obviamente estás en tu carne, pero eso está mal. Purifiquémonos de eso, dice Pablo. Interesante que aparte se incluye, ¿no? Limpiémonos. Interesante que Pablo se incluye. Y aparte de eso, él dice, limpiémonos también de contaminación de espíritu. O sea, no cosas que, ¿cómo diré? No son tan obviamente en la carne, sino que pueden incluso parecer muy espirituales, pero estás contaminado en el espíritu. Hablando de esta jactancia religiosa de los fariseos, ¿se cuenta, no? Entonces, eso, que se sienten más santos unos que los otros. Y digo, Pablo reprende claramente esto. Jesús igual se ponía como chancla a los fariseos por esto. Y bueno, fíjate cómo a Dios le molesta esto, es lo que les dice. Estos son humo de mi furor, fuego que arde todo el día. O sea, es como cuando te da el humo todo el tiempo así los ojos y te arde, te irrita, ya no quieres, como Dios no, o sea, es eso el sentir de Dios, o sea, no quiero ver esto, me molesta. Estos vatos en su
orgullo religioso, fuego que arde todo el día, me molesta, esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que va a advertir es un juicio, es lo que sigue, va a advertir a estos como jactanciosos, soberbios, de que esto no está bien, y va a hablar de como la consecuencia de esto, que tendrían que cargarlo estos orgullosos religiosos y aparte sus antepasados. Básicamente esa es la idea, pero fíjate, versículo 6, antes de llegar a eso, dice: he aquí que escrito está delante de mí, fíjate, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 6, ¿no? He aquí está escrito delante de mí, es Dios hablando a través de Isaías como diciendo: delante de mí está mi palabra, ¿qué estoy viendo delante de mí? Que no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Es como que Dios está diciendo: yo estoy viendo mi palabra delante de mí, yo voy a ser fiel a esto que está delante de mí, mi palabra, que yo voy a tener una consecuencia a estos como soberbios y todo eso. ¿Puedes ver esa idea? O sea, voy a ser fiel a mi palabra que está delante mío. Interesante que Dios dé su palabra, un poco la idea ahí, ¿verdad? Fíjate el versículo 7, como te digo: por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Tus antepasados también tenían esta jactancia religiosa y va a haber una consecuencia, fíjate, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Esto me habla de un insulto, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Dice otra versión: les voy a dar su merecido. Básicamente esa es la idea. Y bueno, Dios, en medio de este como juicio que traería por los soberbios idólatras de su pueblo rebelde y todo eso, va Él a extraer un remanente, ¿okay? Unos poquitos de fieles judíos que Él va a rescatar, y un poco nos va a hablar de esto con un mensaje o con un ejemplo muy gráfico, básicamente. Fíjate el versículo 8: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Básicamente es un ejemplo como de un viñador que está ahí con sus racimos de uvas y no sé qué, y es como que él ya los va a tirar porque están tan feos estos, ya los va a tirar, y en eso llega un vato y dice: no, espérate, no tienes ese racimo, tan buenas algunas todavía, ¿viste? O sea, no las tires, tan buenas, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces Dios dice, o sea, de esa manera, como quien le dice al viñador: no, espérate, no las tires todas, hay unas poquitas que están buenas. De esa manera, versículo 9, sacaré descendencia de Jacob, hablando de un remanente claramente judío, ¿verdad? Y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos, hablando en este caso específicamente de los judíos, poseerán por heredad la tierra, claro, o sea, la tierra del Canaán que les prometió Dios a los judíos desde antes, ¿verdad? Y mis siervos habitarán allí. Bueno, en parte creo que sí está hablando de los judíos como siervos de Dios, porque el verso 8 también habla de los judíos como siervos, pero sabemos de hecho que también la iglesia es llamada siervos de Dios, ¿no? Y eso, cuando habla aquí de los escogidos, o sea, judíos escogidos, hemos de saber que también la iglesia es llamada como escogidos. No sé si me explico. Tanto los judíos como la iglesia son llamados escogidos y siervos, ambos. Entonces, bueno, esto puede generar cierta discusión, pero para no hacernos bolas y ver como a la luz de la enseñanza global de la Escritura, este precepto, quiero decirte esto, o sea, está hablando de los judíos específicamente, cuando habla de mis escogidos poseerán por heredad la tierra, porque viene hablando de la descendencia de Jacob y Judá. Entonces, está hablando de judíos, puedes ver. Y bueno, interesante, porque Mateo 24:31 hace referencia a estos mismos escogidos, y creo que es claro que se está refiriendo a Israel. Y hay gente que de pronto piensa que Mateo 24:31, cuando habla de escogidos, se está refiriendo a la iglesia y no a los judíos. Creo que no, porque este pasaje nos evidencia que también los judíos son llamados escogidos. ¿Y por qué te digo esto de que hay que tener cuidado con no ver esta frase de escogidos de Mateo 24 como si fuera la iglesia? ¿Por qué? Porque eso nos puede llegar a, no sé, mover a sacar, o sea, eso puede hacer que gente saque conclusiones medio extrañas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la gente que piensa o que cree en el rapto post-tribulación, le atribuyen a esa frase escogidos de Mateo 24 que dicen: es la iglesia. No, son los judíos. Y eso, nada más una cita que me llamó la atención de Chuck Smith, dice: asumir que el término escogidos de Mateo 24 se refiere a la iglesia implicaría que se tiene un entendimiento bíblico pobre y superficial. Fuerte declaración ahí, ¿verdad? Porque, como te digo, Dios también llama escogidos a su pueblo, específicamente en este pasaje de Mateo 24. Y bueno, ahorita va de hecho a referirse a siervos, obviamente porque su pueblo también es llamado siervo, pero acá va como a abrir el panorama y también se va a referir a los siervos que son realmente los gentiles. Entonces, a ver, esta parte es importante, ¿no? Y dice: y será y será Sarón, hablando de la llanura de Sarón, para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majar de vacas, para mi pueblo que me buscó, para este remanente judío que va a ser rescatado, cual uvitas sabrosas de un racimo. ¿Digo? Viene hablando de eso y dice eso, fíjate,
el valle de Acor va a ser para majada de vacas, como que voy a restaurar ese valle de Acor. Interesante, porque ese valle de Acor es llamado el valle de la calamidad a la luz de José 7:10, o de eso habla, o eso significa valle de la calamidad, porque fue donde fue ejecutado Acán por haberse quedado con un botín que no le correspondía, básicamente. Entonces es un lugar que es así como de calamidad, y la idea es interesante porque, o sea, este lugar que es de calamidad, que representa ese momento en Josué 7, va a ser restaurado. O sea, interesante, ¿no? Como eso, me habla de una restauración completa, básicamente. La restauración de estos poquitos remanentes, de este remanente de poquitos judíos, va a ser como completa, esa es básicamente la idea. Y bueno, en contraste con esto, con estos poquitos restaurados, les voy a hablar de las consecuencias que enfrentarían aquellos que no fueran restaurados, aquellos que prefieran la idolatría, que prefieran pues el pecado, y todo eso. Y ahorita va a empezar a hacer referencia, bueno, vamos a leer simplemente el versículo 11, pero, pues ver el contraste. En contraste con los que van a ser restaurados, pero ustedes, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada. Interesante, antes de que sigamos en verso 12, ahí en verso 11, déjame te leo este mismo verso en otra versión, dice, pero ustedes que se olvidan, ¿no?, de Dios y preparan fiesta para honrar al Dios de la fortuna y ofrecen vino mezclado para el Dios del destino, ¿no?, yo también los destinaré a ustedes a la espada. Como que Dios utiliza como el mismo lenguaje, ¿no? ¿Tú crees ahí en esos rollos del destino, de que te leo las cartas y el café? Pues eso, ¿no? Si tú crees en el destino, pues yo te voy a destinar a ponerte como chancla, básicamente. Que usa ese mismo lenguaje para decirles, o sea, yo los voy a destinar a la espada, y todos ustedes os arrodillaréis al degolladero. Está hablando del juicio. ¿Por qué este juicio tan fuerte? Versículo 12b, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. ¿Puedes ver? Y ahora, en contraste con esto desagradable, vamos a ver como lo que sería de aquellos que sí crean y lo que sería de aquellos que no crean, y pone como este gran contraste. Y cuando se refiere a siervos, eso, creo que en parte habla de los judíos, y creo que también el espectro se abre un poco también, como vas a ver ahorita. Versículo 13, por tanto, vamos a este contraste, ¿verdad? Así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y ustedes, los necios, ¿verdad?, los que nomás siguen en su idolatría, tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Pues, y versículo 15, y dejaréis, ¿no?, a ustedes que no creen, vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Creo que hablando claramente de los judíos. Y Jehová el Señor te matará, le dice a los que no creen, y a sus siervos llamará por otro nombre. Como puedes ver, creo que ya se abre el espectro aquí, porque sí hay siervos judíos, pero está hablando de otros siervos a quienes llamará por otro nombre. Esto es claramente, creo yo, una profecía muy clara. O sea, Isaías está profetizando a unos siervos que serían llamados por otro nombre. ¿Dónde vemos el cumplimiento de esto? Hechos 11:26, por ejemplo. Eso, ¿no? Dice que ahí se congregaron allí todo un año, la iglesia, y enseñaron a mucha gente las cosas de Dios, de Jesús, del nuevo pacto, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? No te escucho. Cristianos por primera vez en Antioquía. Creo que está hablando de eso. Mis siervos, como dice otra versión, ¿no?, los verdaderos siervos de Dios se van a llamar por otro nombre, como cristianos o cristitos, que de hecho era un término un poco despectivo, pero que lo adoptamos con bastante gusto, ¿verdad? Porque nos queremos parecer a Jesús. Tú eres de esos que se quieren parecer a Jesús y se burlan de nosotros, ¿no? Como que, no, yo me siento orgulloso de eso. O sea, quiero parecerme a Jesús, ese es nuestro anhelo, ¿no? Pues bueno, un poco viene hablando de eso. Y interesante porque vuelve a esta idea de que es tiempo de insertar al plan de Dios a los gentiles, a los no judíos. Y hemos de saber, familia, estamos ahorita en ese tiempo, el tiempo de los gentiles, el tiempo de que, exacto, como el pueblo de Dios le rechazó y está esperando su momento de ser restaurado, como que todavía falta o está a punto, mientras sigue este tiempo, los gentiles entrando en el reino. Y de hecho, Pablo llama, si recuerdas o menciona esta idea de la plenitud de los gentiles. Como que va a llegar un momento en que se va a cumplir el número de gentiles que Dios tiene ya predestinados, que un día, o sea, que van a agarrar la onda de Dios. Entonces, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, cuando el último gentil que se supone que crea, que Dios ya sabe que va a querer, crea, en ese momento, ¡pum!, viene el fin de todas las cosas, y es cuando Dios va a restaurar a su pueblo y todo eso, ¿no? ¿Hace sentido? De hecho, por eso dice
Pedro, más adelante, ahorita lo vamos a leer, esto todavía no está en la diapositiva, pero habla de, oigan, vivan esperando y apresurándose para la venida del día del Señor, ¿no? O sea, apresurarnos. ¿Cómo nos podemos apresurar a ese momento de la plenitud de los gentiles, para que se cumpla el número de gentiles creyentes? ¿Cómo? Pues predicándoles a los que no son, bueno, a todos realmente, ¿no? Pero aquí hablando de los gentiles, o sea, ¿me explico? Te apresuras diciéndole a todos de Jesús y tú cuando pensás, no sé si me explico, ¿qué tal que si tú mañana das un paso valiente de fe y al primer rato que te encuentras le predicas, qué tal que será el último gentil y en eso ¡pum! Viene el rapto y así? ¿Sí me explico? Hay que apresurarnos al cumplimiento de esa plenitud de los gentiles para que el Señor venga rápido. Creo que, híjole, eso sería maravilloso, ¿no? Solo que nos enfocáramos en eso, en hablarle de Jesús a otros y todo eso. Y eso, el tiempo se acerca, familia. En cualquier momento ya va a ser demasiado tarde para que cuando venga ese último gentil ya no va a haber chance, ¿me explico? Y bueno, un poco sigue hablando de esto, versículo 16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Aquí ya hablando tanto de judíos como de no judíos, o sea, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y como venimos hablando de gentiles, esto me recuerda mucho a Jeremías 4:2, que dice tal cual que las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Hablando de los judíos, obviamente, ¿no? O sea, las naciones, todas, no nada más las judías, serán benditas. ¿No te recuerda a esta promesa que Dios le hace a Abraham? El que te bendiga a ti será bendito y todo eso, ¿no? Hablando de Abraham como el padre de la fe cristiana, tal cual. Quien bendiga a Abraham en ese sentido será bendito, hablando tal cual de los gentiles, de los creyentes, tú y yo, que podemos ser benditos tal cual, porque Dios lo dice, fíjate, las naciones serán benditas, o sea, la persona será bendita, o sea, qué fuerte eso, ¿no? ¿Por qué benditos? Porque le creímos a Dios, y piensa eso, benditos por la sencilla razón de que Dios dice que eres bendito, piensa en eso nomás, cuando Jesús dice, no, bienaventurado es el que cree, o bendito es. Cuando Dios dice que eres bendito y bendita. Impresionante eso, ¿no? Porque, aparte de esto, lo digo cada vez que puedo. Lo que Dios dice, familia, es. Lo que Dios dice es. Y si tú eres llamado por Dios bendito, bendita, eres eso. Porque Él dice. Nada más que pienses en esa idea, ¿no? Es una bendición impresionante, ¿no? En fin, versículo 16. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque enfatiza esta idea de ser bendito, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Hablando de que eso, ya va a haber un momento en la restauración de todas las cosas en donde no va a haber dolor, no va a haber angustia, se va a olvidar todo eso. Versículo 17 va a saltar a un futuro bastante lejano, mucho más allá del milenio, de hecho, dice el versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Pues, crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esto va más allá, ¿verdad?, del milenio. Está hablando de crear a la existencia, eso, de crear algo nuevo completamente. Ahorita vamos a ahondar en esto, pero antes de eso quiero que veas dos citas en el Nuevo Testamento que hacen referencia a estos nuevos cielos, nueva tierra, que van más allá del milenio. La primera es, te voy a leer una cita de Pedro, o Pedro hablando, y después es Juan hablando, fíjate, dice 2 de Pedro 3:10. Una cosa rápida. Porque es Dios trayendo nuevos cielos, nueva tierra. Ahora, pensemos esto, porque ahorita va a hablar Pedro del día del Señor, el día del Señor. Este concepto del día del Señor sería una muy buena oportunidad de recapitular esta idea ahorita. El día del Señor, ¿okay? Lo primero que hay que entender sobre eso es que el día del Señor no se trata del Señor, ¿okay? Es Él el protagonista, de Él se trata. O sea, ahorita estamos, haz cuenta, como en el día del hombre, en la ciudad del hombre, en el sistema del hombre y Satanás y todo eso, ¿no? O sea que no ha llegado el día de Jehová. Ahorita todo se trata del hombre y su egoísmo y sus rollos y sus caminos y de Satanás y de quien tú quieras, ¿no? Pero no de Dios. Entonces, lo más importante de entender sobre esto del día del Señor es que se va a tratar un día de Dios. Ya no se va a tratar del hombre, ya no se va a tratar de Satanás, se va a tratar de Dios. Él será el protagonista. Eso es lo más importante. La otra cosa es que es un día, cuando dice el día del Señor, no se refiere como a un día en el calendario, el tal día de tal, ¿quién sabe del calendario maya? No es como un día en específico, sino más bien como un periodo donde van a pasar como varios eventos, podríamos entenderlo así. Es como un desfile. El día del Señor es como un desfile, ¿verdad?, con varios carros, y cada carro es un evento, ¿no? Y todos esos eventos incluyen el periodo del día del Señor, donde se trata de Dios. ¿Me explico? Los carros o eventos, ¿verdad?, que están dentro de este periodo o desfile, por decirlo así, son el carro del rapto y el carro del regreso del Señor en el milenio, ¿no? Y el carro del momento donde baja la Jerusalén celestial y en la eternidad y todo eso. Y por decir, después el primer carro, que es
carro del rapto. ¿Sí dice carro del rapto? Bueno, después del primer carro, que es el carro del rapto, ¿no? Viene después el segundo carro, que es el carro de Jesús volviendo. Estoy hablando como de eventos, es un ejemplo, pero en medio hay como 7 años, ¿no? Entonces es como el carro de la gran tribulación bajo la tierra, y al mismo tiempo el carro de la luna de miel de los cristianos con Jesús en esos 7 años después del rapto y todos esos acontecimientos. Me explico. Todos son eventos dentro de lo que entra, o como, dentro de esta gran idea del día del Señor, ¿no? Es como pensar un poco, o sea, como en la muerte de Jesús, en el concepto de la muerte de Jesús. No es que la muerte de Jesús es solamente ese segundo en el que el Señor estaba en la cruz y expiró el Espíritu. O sea, la Biblia, cuando se refiere a la muerte del Señor, o sea, habla no nada más de ese momento, habla del momento de la cruz. O sea, por ejemplo, el momento que antecedió a la cruz, o sea, el momento en donde Él carga su cruz, el momento en donde Él suda sangre en Getsemaní, ¿no? Y después, eso, no es nada más el momento en que Él expira, sino el momento en que Él está en la cruz y ora por las personas y le promete a este vato del junto que va a ver el paraíso y todo eso, ¿no? Y la muerte de Jesús incluye el evento de tal cual, te digo, expirar y el evento de sepultarlo y el evento, o sea, no sé, si me explico, de bajarlo de la cruz, y podemos aprender un chorro de cosas, ¿no? O sea, antes de la cruz, durante la cruz, después de la cruz, o sea, y todo eso, o sea, ¿cómo te diré? Está incluido en la gran declaración, la muerte del Señor. ¿Me explico? Un poco, ¿sí se entiende? Un poco de la misma manera, cuando pensamos en el día del Señor, o sea, estamos pensando como en un chorro de eventos, otra vez, porque es un periodo, un desfile con varios carros. Eso sería importante que lo vieras. ¿Por qué? Porque Pedro va a hablar del día del Señor, y en este pasaje que vamos a leer va a tocar como varios de los carros, por decirlo así. Mira, dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, de manera inesperada. ¿Para todos? No. ¿Para quienes le estamos esperando? Pues no, ¿verdad? Va a venir y es como le estamos esperando todo el tiempo, pero para los que no le están esperando va a ser como ladrón en la noche, esa es la idea, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí creo que está hablando ya del otro carro, por decirlo así, que es el momento en donde viene el juicio sobre la tierra después del rapto y así, ¿no? Pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella, que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? ¿Te acuerdas como te decía? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, ¿no? Y los elementos siendo quemados se fundirán, ¿no? Hablando como de la segunda fase, o más bien antes de lo que es ya el regreso de Jesús para el milenio, o sea, ese momento en medio que es donde van a caer los juicios y todo así. Espero haga sentido toda esta explicación, pero nosotros esperamos según sus promesas, y de hecho a esto quería llegar, pero me tardé mucho. Pero venimos hablando en verso 17 de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cierto? Que es como el último cargo, por decirlo así. Entonces es lo que dice Pedro, ¿no? Nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué, familia? ¿Qué dice? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de todo esto, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Estamos esperando ese momento, ¡pum!, del rapto, ¿no? Y está en la luna de miel, y después volver con Él, ¡pum!, y reinar con Él durante el milenio, y después, ¡pum!, ver la Jerusalén celestial y todo eso. O sea, es lo que le toca vivir a aquel que crea en Él. Es fascinante, verdaderamente. Y déjame te doy la otra cita que tenía que ver con esto, que es lo que dice Juan en Apocalipsis 21:1, donde dice lo siguiente: vi un, ¿qué dice? Cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Te puedes echar un clavado en esa idea, hay como un chorro que ver ahí. De hecho, un chorro que estaba súper interesante. Job 41, si eres curioso, quieres ahondar en esa idea, tiene que ver con eso. Y en fin, todo va a ser renovado, ¿no? Y obviamente ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber clamor, porque todo será nuevo. Ahora, esta idea es importante. De hecho, un poco ya cerca de aquí nos vamos a quedar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Nos vamos a quedar en verso 19, yo creo. Porque hay algunas cosas que quisiera que veamos de volada, porque rápido. Ahorita sigue hablando como de este día del Señor, donde Él va a crear todo nuevo, ¿cierto? Va a crear todo nuevo. Vamos a aprender algunas cosas sobre esto. Y a partir del verso, o sea, porque ahorita viene hablando de ese momento, como que es después del milenio, ¿recuerdas? Viene hablando de eso. Y ahorita te recapitulé toda esta idea del día del Señor para que veamos como los eventos que incluyen todo ese periodo, y que veas que ahora sí que el último cargo, por decir, es la eternidad, los cielos nuevos, la tierra nueva. Estamos hablando de eso.
Y el punto, o para que veas un poco dónde nos vamos a quedar, versículo 20, ese ya no lo vamos a ver, es cuando regresa, dentro de todo lo que es este tema del día del Señor, regresa al momento del milenio, ¿ok? Versículo 20, a partir del verso 20 empieza a hablar del milenio, que es previo a la eternidad y a los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí se entiende esta idea? Y en orden sería esto, o sea, el rapto, ¿verdad? Después es la gran tribulación, después Jesús viene con su iglesia, y durante el tiempo de juicio está la iglesia, o sea, con el Señor en su luna de miel, viene los 1000 años y después la eternidad. Entonces, ahorita, en estos últimos versos, en el 17 sobre todo, salta como el momento del fin de todas las cosas de los cielos nuevos, pero a partir del 20 va a regresar al tiempo del milenio, esa es la idea. Y eso lo vamos a ver hasta la próxima semana, porque quisiera que viéramos algunas cosas, creo que es un momento adecuado. Porque dice, ¿no? Fíjate, versículo 17, yo crearé, ¿puedes ver esa idea? Sí, la puedes ver. Yo crearé. Está hablando de, se parece mucho a Génesis 1:1. ¿Te acuerdas que dice, en el principio Dios qué? Dios creó los cielos y la tierra. Importante. La palabra crear, familia, tiene todo que ver con traer a la existencia de la nada. Es el verbo bara en hebreo. ¿Okay? En el principio, bara. Dios bara los cielos y la tierra. Esto tiene que ver, repito, con traer la existencia de la nada. Pero hemos de saber que hay otra palabra en hebreo que se traduce también como crear o como hacer, que no significa traer a la existencia de la nada, sino significa como ensamblar aquello que ya estaba ahí. ¿Okay? Interesante que veas eso, porque aquí está hablando de hecho de bara. O sea, yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, yo voy a otra vez hacer todo nuevo, como nuevo, completamente nuevo. Y es importante que veas esta idea, porque, repito, bara es como crear, asar es como ensamblar. Entonces, cuando tú y yo empezamos a considerar estas dos ideas, la diferencia entre bara y asar, de hecho empiezan como a aclararse una serie de cosas en nuestras mentes, sobre todo con el tema con todo el tema que tiene que ver con sobre todo con el tema de la historia preadámica y la historia prediluviana. Cuando empezamos a pensar en esas dos diferencias, o sea, esas dos palabras, como que empiezan a aclararse muchas cosas. Déjame te doy un ejemplo de volada. Bueno, versículo 17, al final ahí de Isaías dice que y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. O sea, eso, viene hablando de eso, no vendrá el pensamiento, es decir, va a ser un momento ya bien extremo en donde piensas, va a haber una especie de lobotomía cerebral o algo así, porque no habrá más memoria, no habrá memoria. No está hablando de eso, porque no es que vamos a ser más tontos en el cielo que como somos ahorita, ¿no? O sea, no, para nada. Entonces, sí nos vamos a acordar de todo, de cosas, pero, ok, nos vamos a acordar, pero no vamos a sufrir, no sé si me explico, ¿no? O sea, no es porque no vamos a tener memoria, entre comillas, sino porque sí vamos a tener perspectiva, y entonces, aunque nos acordemos de ciertas cosas, esas ciertas cosas de las que nos acordemos no nos van a hacer sufrir. ¿Puedes ver esta idea? Entonces, tiene todo que ver con una perspectiva de Dios en el momento ya como de la eternidad, del fin de todas las cosas, en donde vamos a darnos cuenta, o sea, por qué pasamos por tantas de las cosas que pasamos, ¿no? En la temporalidad, en la tierra, y ya en ese momento todo hará sentido, y no, es como que hacia allá está apuntando esta idea, y cuando habla de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento, tiene todo que ver con, o sea, en el cielo ya en la eternidad no va a haber nada que pienses tú, que piense yo que va a dejar de glorificar a Dios. Lo que sea que pienses, lo que sea que digas, lo que sea que anheles, ya no va a ser pecado, porque no vas a ser capaz de pecar. O sea, de eso está hablando, está impresionante. Pero bueno, esta idea rapidísimo que quisiera nada más cubrir sobre bara y asá, está interesante porque Génesis 1, donde decía, habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y bueno, el verso 2 es como fascinante, puede llegarnos a, no sé, implica muchísimas cosas, el verso 2 de Génesis, no lo puse ahí, ahorita nada más en las diapositivas me salté hasta el verso 16, como puedes ver de Génesis 1:16, donde dice que Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Esa primera parte dices, ahí, eso de la lumbrera mayor, sol y luna, se está hablando de que Dios hizo el sol y la luna, ¿cierto? Pero interesante porque en el verso 16 cuando dice que Dios hizo, ¿esa qué palabra crees que sea? No es bara, es asá. Eso tiene que ver con ensamblar, no tanto con traer a la existencia de la nada. Entonces, ¿en qué momento Dios bará el sol? Interesante, ¿no? Entonces, decimos, sí, o sea, ¿cómo? Porque aquí, a partir de Génesis 1:3, nada más que sepas esta como estructura.
Génesis 1:3 en adelante me registra lo que conocemos como los 6 días literales de creación. ¿Recuerdas que Dios, esta creación en la que vivimos, la creó toda completita en 6 días? ¿Sí te acuerdas? 6 días. Y al séptimo que hizo Dios, reposó y todo eso, ¿no? Entonces, ese registro de los 6 días literales de creación no es que es como muchos dicen, ¿no? Es que esos 6 días, no fueron días literales, y fue el Pleistoceno y el, ¿cómo se llaman estas? Bueno, perdón, las eras geológicas de millones de años, pero para Dios es un día, y no sé qué, y tratan de sacarle lo literal, o sea, la Biblia es literal, o sea, 6 días de creación significa 6 días de creación, y ya, son 24 horas, por 6, Dios se tardó eso en hacer todo, esa es la idea, lo importante, y el registro de los 6 días literales de creación comienza a partir de Génesis 1:3. Ahora, interesante porque dentro de esos días literales, Él crea el sol, hace el sol, ¿cierto? Pero interesante porque no dice que lo vará, sino que lo ensambló. Entonces, ¿en qué momento lo creó? No dice. Exacto, porque es ya en lo que es los 6 días de creación literales que vienen a partir de verso 3 de Génesis. No quiero hacer bolas. Ese tiempo es una combinación entre traer a la existencia de la nada y ensamblar algunas otras cosas. ¿Sí me explico? Entonces, aquello que ensambló en los segundos, o sea, en ese periodo de 6 días, aquello que fue ensamblado por Dios, algunas de esas cosas fueron creadas de hecho antes. Y dices, ¿cómo que antes? Si no hay antes de Génesis 1:3, no, claro que hay antes de Génesis 1:3. Hay 2 versículos gigantes, que hay mucho que entender en Génesis 1:1 y 1:2, ¿ok? Eso es, como te digo, lo que entendemos como historia preadámica o preadámica, que tiene todo que ver con esta realidad de la brecha o tiempo indefinido que existe entre los versículos 2 y 3 de Génesis, ¿ok? Eso de la teoría de la brecha, no me gusta llamarlo teoría, porque no es tanto una teoría, que más bien es una realidad, la realidad de esa brecha que le echa mucha luz a muchas cosas que de pronto, si no vemos las cosas así, como que no haría sentido de otra manera, espero hacer sentido. Entonces, eso, interesante que cuando habla de que Dios ensambló, es como que volvió a traer el sol a su lugar. La manera en la que yo lo entendería sería que un momento antes de Génesis 1:3, Dios, por alguna razón, por decirlo así, retiró el sol, ¿no?, de la creación. Él ya había hecho desde antes el sol, ¿verdad? Y cuando habla de que Él creó la luz, o dijo Dios, sea la luz, no está tanto hablando de que era necesariamente la luz del sol, porque puede haber otras fuentes de luz aparte del sol, ¿cierto? Entonces eso, y aparte cuando dice que Dios dijo sea la luz, Él dijo sea la luz en medio de tinieblas, porque dice el verso 12, no lo puse acá, pero déjame te lo leo. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, todo esto es antes de los 6 días literales de recreación, y la tierra estaba desordenada y vacía, o llegó a estar desordenada y vacía, sería creo que la manera más literal de entenderlo, es que hay tanto que explicar ahí, ¿verdad? La tierra llegó a ser, interesante esto, porque la palabra estaba en Génesis 1:2, no significa tanto como estaba, sino llegó a ser, se convirtió en algo desordenado y vacío, ¿verdad? Pero no es que fue desordenado y vacío desde el principio. Isaías mismo dice que Dios no creó las cosas desordenadas desde el principio, porque aparte, fíjate eso, ¿has escuchado esta idea de que la teoría del Big Bang y de la evolución, que todo viene como del caos al orden? ¿Has escuchado esa idea? De que todo viene del caos al orden. Hubo una especie de explosión al principio, ¡pum!, todo explotó, y de ese caos se creó un orden. Es como que, no, del caos no se crea orden, es al revés, del orden se hace caos. No es como que tu cuarto, mientras más dejas pasando el tiempo, está cada vez más ordenado. O sea, por supuesto que no, todo va del orden al caos, no al revés. Entonces, la naturaleza de Dios es así, familia, todo va del orden al caos. Entonces, es interesante porque decir que y la tierra estaba desordenada y vacía implicaría que Dios creó las cosas en desorden. Y dices, o sea que hay un error en la Biblia. No. Creo que hay un error en la traducción de Génesis 1:2 al español. Obviamente el verbo estaba en hebreo, la mejor manera de entenderlo es llegó a estar, llegó a ser, se convirtió en algo desordenado y vacío, porque hubo una caída, la caída espiritual, ¿me explico? Y hubo entonces un juicio previo al juicio de Génesis 6, donde el diluvio y todo eso, hubo un juicio previo a eso. Un poco hablamos de esto, ¿te acuerdas que Pedro habla de este momento? Y de hecho, creo que eso explicaría lo que conocemos como la era de hielo. ¿Te suena esa idea de la era de hielo? ¿No? ¿Qué tiene que ver con eso? Porque aparte, fíjate, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas
Y después habla de los primeros días de creación, pero no dice o no registra cuándo se crearon las aguas, dice que las aguas ya estaban ahí. ¿Puedes ver? Dios creó las aguas antes, entonces creo que creó el sol antes también, porque en verso 16 lo reensambla, ¿verdad? Pero entonces, como parte de ese juicio previo, Él retira el sol y es cuando, creo yo, se congela todo, y es lo que conocemos como la era de hielo. Interesante. No estoy diciendo que en ese momento había dinosaurios o algo así, no, los dinosaurios vinieron mucho después. Es que he estado viendo esta idea. ¿Has escuchado esto de que, ¿cómo se llama? Esto de que el petróleo es supuestamente una especie de sustancia orgánica que existe porque hay como, es una mezcla de unos líquidos que hay en el centro de la Tierra y que se mezcla con los fósiles y se hace como un líquido orgánico que es el petróleo. No, de hecho el petróleo no es el resultado de los fósiles. De hecho, me encanta esta idea, piénsalo. Dios creó el petróleo. El petróleo no es un resultado de que hubo fósiles antes de Adán y todo eso. No, espérame. Los animales fueron creados mucho después. ¿Se entiende esa idea? Es que un poco, yo me viajo con eso, pero es que, no sé, esta idea, no sé. No quiero hacer bolas, pero espero hacer un poco de sentido. O sea, hay mucho de cosas que ver ahí sobre lo de la historia previa a este momento de recreación, que creo, repito, explica toda esta cuestión de como la era de hielo, sí, en un sentido. Y es una invitación a que investiguemos cada quien sobre estos temas, que lleguemos a algunas conclusiones. Sería bueno. Es que hay gente que piensa que, ¿ves que? ¿Te acuerdas cuando Noé calafatea con petróleo el arca? Usó petróleo. Entonces algunos dicen, ahí está, ya existía el petróleo para cuando vino lo de Noé y todo eso. Entonces, como ya existía el petróleo, significa que los dinosaurios existieron desde hace mucho tiempo antes, porque como el petróleo es el resultado de los fósiles con los líquidos de la Tierra y todo eso, entonces ya existían los petróleos ya existían los dinosaurios así como que antes de Génesis 1:3. Es como que no es cierto, porque el petróleo no necesita que haya animales para que exista. El petróleo lo creó Dios. Recuerda, esa verdad es importante, y que investiguemos juntos cada quien sobre estas cosas, podemos llegar a conclusiones importantes. Pero bueno, creo que ya es hora, ¿no? Sería un buen momento para parar ahorita esto. Y repito, aquí viene hablando entonces de otra vez vará, no de reensamblar cosas, sino de crear todo nuevo. Dice que de lo primero ya no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Versículo 18. Mas os gozaréis, dice, y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he vará. Está hablando de la nueva creación, tal cual esa palabra ahí, ¿no? Vará. Y si tenemos como dudas cuando habla de eso, de que no vendrá más memoria ni vendrá más al pensamiento, toda la idea de eso, todo lo que pensemos o anhelemos no va a ser pecado, importante, ¿no? No vendrá más al pensamiento, ¿no? Y si tenemos de pronto dudas, o sea, pero entonces, ¿cómo va a ser eso? Hay un libro que te quiero recomendar, está muy bueno, se llama El cielo, de Randy Alcorn. Toca como un chorro de dudas que podemos llegar a tener en relación con la resurrección, la realidad de los cielos nuevos, la nueva tierra, un poco la diferencia entre asá y vará y todos estos conceptos. Y bueno, vamos a terminar acá en versículo, ¿dónde vamos a estar? Pues en el 18 y 19, vamos rápidamente, ¿no? Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. ¿Puedes ver? Esto está hablando ya de la eternidad futura. En las cosas que yo he, ¿qué verbo era en hebreo? Vará. Ya estamos así como que ya puedes presumir la semana. Aprendí una palabra en hebreo, no sé qué. Yo he vará, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. No, perdón, es que me imaginé así como un estudio. No, traerás a Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén que desciende del cielo. ¿Recuerdas que es como un cubo? Dicen que es en forma de cubo, ¿verdad? Y eso, bueno, es que es muy interesante. Hay como mucho que especular en toda esa idea de este cubo, ¿no? Que descenderá. ¿Dónde está eso? Ahora verás. Apocalipsis 21, 2 al 27, habla claramente de todo eso. Te ruego lo cheques de tarea en la semana. Apocalipsis 21, 2 al 27. Hazle una notita ahí en tu Biblia. Esta es toda esa idea del cielo ya eterno, del último como carro, ¿no? En estos eventos que constituyen el periodo del Señor, el día del Señor, ¿verdad? Entonces ahí habla de esta Jerusalén. Yo traigo a Jerusalén, esta ciudad que desciende del cielo, esta ciudad de oro tal cual, ¿no? De hecho la Biblia muestra hasta las medidas de la ciudad, ¿sabías? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que dice que medirá quién sabe cuántos codos y espacios, ¿no? Y tendrá tantas... Y hay gente que ha calculado el tamaño de la ciudad y dicen, ay, no vamos a caber. Todas las
personas de toda la historia que han sido salvas, y pues ya están las medidas, o sea, realmente no está tan grande, no vamos a caber. Me encanta lo que contesta Chuck Missler a esa queja. Dice, ¿y quién te dijo que era un cubo de solo una dimensión? La ciudad que descenderá tiene obviamente mucho más dimensiones que una. ¿Te acuerdas lo que vimos de el desalacto que se desdobla y todo eso? O sea, es un cubo doblado y creo que hay una multidimensionalidad ahí adentro. O sea, problemas de espacio no vamos a tener, créeme, ¿okay? No vamos a tener problemas de espacio en la Nueva Jerusalén. ¿Te emociona eso? Sí, ¿verdad? ¿Te emociona? Y bueno, versículo 19, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Pues ver, sigue hablando de este momento del perpetuo gozo. ¿Verdad? Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. ¿Y qué? Nunca más, que se grabe eso en la tabla de tu corazón, se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Obviamente está hablando ya de la eternidad. ¿Por qué? Porque esto es paralelo a Apocalipsis 21:4, como puedes ver. Enjugará Dios, ¿qué familia? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Sí, leíste bien. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto os repito, paralelo a Apocalipsis 21:2 al 27. Y una última idea, porque hablamos un poco, y yo me hago bolas y todo eso, pero hablamos un poco como de ese momento en el que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿recuerdas? Y quizá podemos llegar a pensar, está hablando de la luz física, no necesariamente. La luz puede existir aunque no exista el sol, porque Dios mismo es luz antes y después del sol, ¿recuerdas? En el cielo no va a haber sol, sino que Dios, el Cordero, se va a alumbrar en el cielo mismo. Esto es interesante porque dice que Dios dijo, hágase la luz, y que el Espíritu de Dios se movía, o antes de eso, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Esto está en verso 2 de Génesis 1, ¿recuerdas? Y en medio de esas tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y entonces dijo Dios, hágase la luz. En medio de ese desorden que llegó a ser, ¿verdad? El Espíritu de Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba, o llegó a estar desordenada y vacía. Es la mejor traducción desde el hebreo, creo yo, por muchas razones. Te quiero recomendar un libro que se llama Earth's Earliest Ages, del autor G.H. Pember, que explica de una manera impresionante toda esta realidad de esa brecha. Pero entonces hubo tinieblas, porque todo vino del orden, y vino un caos, y Dios vino a poner ese caos cuando dijo, Dios, hágase la luz, ¿me explico? Trajo luz en medio de esas tinieblas. Esa idea es impresionante. Y es fuerte como... Fíjate, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en vez de entenderlo como, y la tierra estaba desordenada y vacía, si lo entendemos simplemente como, pero la tierra llegó a estar, claro, que la palabra y en hebreo puede perfectamente significar pero. Búscalo en un diccionario en hebreo. Nos desafío a hacer eso. Creo que la mejor manera de entenderlo es así. Pero llegó a estar. Claro, porque de otra manera significaría que Dios todo lo creó desde el caos. No es así. Dios crea las cosas de un orden primero, ¿no? Y piensa la influencia del Big Bang y todo eso. Que hay gente que eligió esa traducción del español como para que hiciera más sentido la teoría del Big Bang a la luz de la Biblia. Es como que, ¿y Dios de cuándo acá necesita las teorías del Big Bang para hacerle sentido a su verdad? ¿Me explico? Él creó todo en orden, y de ahí vino un desorden, ¿verdad? Que fue la caída, por supuesto, de Satanás. La caída del hombre vino después, y eso lo sabemos porque para cuando cayó el hombre ya estaba ahí la serpiente en el Edén, ¿recuerdas? Entonces la caída de Satanás vino antes, en esos momentos previos a la recreación de todas las cosas a partir del verso 3 de Génesis. Espero estar haciendo sentido con esto, ¿no? Se me fue la idea. Y entonces Dios habla luz, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Qué no la Biblia dice tal cual, lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Sí o no, familia? La voz de Dios es luz. Entonces dice que dijo Dios, hágase la luz. No es tanto que creó la luz, sino que habló su palabra, que es luz. No es tanto que creó la luz de Él mismo, porque Él es Dios, Él es luz desde siempre y para siempre. Entonces cuando habla luz, repito,
repito, no está creando tampoco la luz del sol, el sol lo reensambló después. Creo que es su palabra que es luz en sí misma. Y última idea, quería nada más establecer esta idea, porque Pablo en 2 Corintios 4:6 recuerda el momento del Génesis y dice, ¿no?, que Dios, ¿recuerdan 2 Corintios 4:6? Que Dios hizo que de las tinieblas resplandeciera, ¿qué, familia? La luz. Y Él de esa misma manera resplandeció en nuestros corazones. De la misma manera, es decir, era una luz que resplandeció en medio de tinieblas que iban más allá de lo físico, nada más. Esa es la idea. Es una luz que resplandeció sobre tinieblas que iban más allá de solamente las tinieblas físicas, porque dice Pablo, así como sucedió en aquel momento, de esa misma manera Dios resplandeció en nuestros corazones. ¿Que no había oscuridad moral, espiritual en nuestros corazones cuando Dios resplandeció en nuestros corazones con su espíritu cuando fuimos salvos? ¿Verdad que sí? Tiene todo que ver con eso. Es mi oración que, con todo y que me cuesta un chorro de trabajo explicar estas cosas, nos empieza a hacer sentido un poco. Está usando un ejemplo. De esa misma manera Dios vino a poner, ¿a poco no, familia?, orden en nuestras vidas con su palabra, ¿verdad? Él resplandeció entre nosotros. De modo que hasta nos hace entender el origen del petróleo y todo. Pero bueno, vamos a orar por estas cosas, por favor. Acompáñenme a poder esto en manos de Dios. Y Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites considerar tus verdades. Está impresionante verdaderamente. Tomarnos este tiempo para ver cómo tú, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, nos permites ser parte de tu plan, siendo no judíos, y tú nos abres la puerta para formar parte de ese pueblo escogido tuyo, Señor. Gracias porque el día de hoy ajustas algunas de nuestras ideas, en donde quizás tenemos ciertas dudas, ciertas inquietudes, y tú eso nos instruyes con tu palabra, le imprimes sentido a nuestro caminar. Te pido que todas estas verdades puedan ser filtradas con la ayuda de tu Espíritu en cada uno de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que investiguemos, que tú nos aclares las cosas, Señor, que insistamos en oración en estos temas y que tú vayas echando luz, Señor, no entre comillas trayendo nuevas revelaciones, porque esas no son necesarias, sino que seas tú, Señor, iluminando las cosas que tú ya revelaste cuando examinamos simplemente tu verdad a la luz de ese idioma increíble en el que tú inspiraste tu voz, que es así, en hebreo, Señor, increíble. Gracias te damos por este tiempo, gracias de verdad. Gracias te damos por el remanente judío, Señor. Queremos orar por Israel en este momento, tomarnos este instante para orar por ellos, para rogarte por su restauración, porque es tu pueblo especial que tú amas y aparte su restauración implica la nuestra y es increíble poder aprender juntos estas cosas, Señor. Darnos cuenta que fuimos llamados cristianos, estos siervos, Señor, que por la fe tenemos la esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia. Gracias de verdad por esta esperanza bendita. Te damos gracias por todo esto, Señor, y ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas, Señor.